La historia de Frederick Valentich no es solo una desaparición, es una herida abierta, porque las explicaciones oficiales no encajan con las grabaciones. Nadie puede fingir ese miedo. Nadie imagina un objeto flotante, moviéndose de forma imposible, y lo describe con esa precisión. Y nadie desaparece sin dejar un solo resto, sin una bengala, sin una llamada final, a menos que haya algo más. La pregunta ya no es si Valentich se estrelló o no, es ¿qué fue lo que vio? Y si estás pensando que pudo ser un experimento militar secreto, considera esto. No había vuelos registrados en la zona. Ninguna potencia reconoció operaciones. Y si fue un avión secreto, ¿qué clase de avión flota inmóvil, aparece y desaparece en segundos y emite un zumbido metálico? Muchos creen que fue abducido, otros que simplemente se perdió. Pero entre los investigadores serios hay una conclusión que se repite. Frederick vio algo y creyó que no era de este mundo. Hoy, más de 4 décadas después, su voz sigue siendo la única prueba. Una grabación escalofriante que termina abruptamente, como si alguien o algo la hubiera silenciado. Cuando escuchas su último mensaje, no estás oyendo a un joven confundido. Estás oyendo a un piloto que está siendo testigo de algo imposible. Y luego desaparece. Años más tarde, un documento desclasificado del Departamento de Defensa australiano revelaría algo aún más inquietante. Se registró una anomalía electromagnética en la zona donde desapareció el avión, a la misma hora. Las lecturas fueron ignoradas en su momento, clasificadas como errores instrumentales. Pero los técnicos que las revisaron no estaban tan seguros. En el audio original hay un momento casi imperceptible. Un suspiro, o quizás un jadeo, justo antes del último mensaje de Frederick. Algunos investigadores han intentado amplificar ese fragmento, analizando frecuencias residuales. Y lo que encontraron fue perturbador. Un eco, como si alguien o algo más hubiera estado en la cabina con él. ¿Imaginación? Tal vez. Pero hay un patrón. Desde la década de 1950, al menos 12 pilotos han reportado encuentros similares en esa misma región. Objetos sin identificación, fallos en los instrumentos, voces extrañas en la radio. Algunos lograron regresar, otros número. La isla King, su destino final, nunca vio aterrizar a Frederick Valentich. Pero lo que muchos no saben es que, semanas después, una señal de radio débil fue captada cerca de la costa. Era confusa, distorsionada. Pero entre el ruido algunos afirman haber escuchado las palabras Delta Sierra Juliet, todavía en el aire. Nunca pudo comprobarse. Y tal vez nunca se compruebe. Los cielos guardan secretos. A veces los sueltan en destellos, en susurros, en desapariciones que se sienten más como borraduras. Valentich no fue el primero, tampoco será el último. Y si alguna vez vuelas de noche sobre aguas negras, solo, escucha bien tu radio. Porque lo que le pasó a Frederick podría repetirse. Podría estar ocurriendo ahora mismo en algún lugar sin testigos. Piensa en eso la próxima vez que veas una luz en el cielo. Y dime en los comentarios, ¿crees que Frederick fue llevado por algo que no era humano? ¿O fue víctima de su propia obsesión? Tu teoría podría encajar en una historia aún no contada. Si quieres más relatos como este, donde la realidad supera la ficción y lo inexplicable se vuelve tangible, ya sabes qué hacer. Porque aquí lo desconocido no es una excepción, es la norma. Algunas personas desaparecen sin dejar rastro, pero Frederick Valentich no solo desapareció. Antes de desvanecerse en el aire, dejó una grabación, una que aún hoy, décadas después, sigue congelando la sangre de quienes la escuchan. Este no es un caso más, es un misterio registrado
documentado y aún sin explicación. Quédate hasta el final, porque vas a escuchar las últimas palabras reales de un piloto antes de que, según algunos testigos, fuera llevado por algo que no era de este mundo. Sábado, 21 de octubre de 1978. El cielo se oscurece sobre el sur de Australia. El sol cae lentamente sobre el estrecho de Bass, una franja de mar salvaje y profunda entre el continente y Tasmania. A las 6:19 de la tarde, Frederick Valentich, de 20 años, despega desde el aeropuerto de Moorabbin, en Melbourne. Pilota una avioneta Cessna 182L. Su destino, la Isla King, a unos 235 kilómetros al sur. Es un vuelo corto, simple, vuela solo, y nada parece fuera de lo normal, hasta que lo fue. Frederick era un piloto con licencia, disciplinado, pero con una obsesión inusual: los ovnis. Su padre, Guido Valentich, recordaría años más tarde que su hijo hablaba constantemente sobre la posibilidad de un encuentro. Incluso había dicho, medio en broma, medio en serio, que si alguna vez veía uno, lo seguiría. A las 7:06 de la tarde, Valentich establece contacto con el Centro de Control de Tráfico Aéreo de Melbourne. Su voz es tranquila, pero lo que dice marca el inicio de uno de los casos más extraños en la historia de la aviación australiana. Melbourne, aquí, Delta Sierra Juliet. Tengo una aeronave desconocida frente a mí, a unos 1000 metros. El controlador le pide que identifique el tipo de avión. Valentich duda. No puedo asegurarlo. Tiene luces brillantes, parece metálico y está brillando. Durante 6 minutos, la conversación continúa. Cada palabra fue grabada. Valentich describe cómo el objeto vuela alrededor de él, cómo desaparece y reaparece, cómo se mueve de forma imposible para cualquier aeronave convencional. Su voz comienza a reflejar algo que no se entrena en ninguna escuela de aviación: miedo real. El avión extraño acaba de pasar sobre mí. Está orbitando y no es una aeronave. La transmisión se vuelve más errática. Valentich afirma que su motor está fallando. Luego, en un tono quebrado, dice: «Está encima de mí otra vez. Está flotando y no es un avión». Después, un sonido metálico. Interferencias. Un zumbido desconocido de 17 segundos. Y silencio, para siempre. La búsqueda comenzó casi de inmediato. Helicópteros, barcos, aviones recorrieron la zona durante días. Ni una señal, ni una sola pieza del avión, ni combustible flotando. Nada. La Fuerza Aérea abrió una investigación. Aparecieron hipótesis: que Valentich volaba invertido sin darse cuenta, que se desorientó y cayó al mar, incluso que fingió su desaparición. Pero no había pruebas para ninguna, y lo que más desconcertaba no era la ausencia de restos, sino lo que dijo antes de desaparecer. La conversación fue transcrita y archivada. Su autenticidad fue confirmada. Años después se haría pública, y con ella surgieron nuevas preguntas. Varios testigos declararon haber visto luces verdes y objetos brillantes en el cielo esa misma noche. Un granjero en Cape Otway dijo que vio una luz descendiendo a gran velocidad hacia el mar. Otro, un pescador, afirmó que algo oscuro flotaba sobre el agua antes de desaparecer tras un destello. En 2014, Kevin Hurley, un ingeniero ya jubilado, reveló que vio una gran luz verde en la dirección del vuelo de Valentich. No lo reportó antes por miedo al ridículo. Y en 2018, un meteorólogo encontró registros de actividad atmosférica anómala durante esa noche. No se trataba de meteoritos, ni rayos, ni globos. Algo reflejaba en los radares, pero no tenía explicación. El caso parecía cerrado, hasta que, en 2019, un grupo de buzos detectó algo extraño.
una estructura metálica rectangular en el fondo del mar, a unos 300 metros de profundidad, justo en la zona donde Valentich fue visto por última vez. El objeto no coincidía con ningún naufragio registrado. Era largo, liso, sin marcas. Las condiciones les impidieron extraerlo, pero allí sigue, esperando.